Yo soy parte de la nueva Constituyente Ciudadana Popular de Mexicali, Baja California, que a su vez participamos en una articulación de grupos de lucha en defensa del agua y también participamos en el espacio de Tejiendo Luchas, que es una articulación más nacional y que ahora estamos aquí en la Cumbre por la Paz. Y la principal lucha tiene que ver con la defensa del agua, en contra de la privatización del líquido, por un lado, y la otra del acaparamiento por megaproyectos, en particular de la planta cervecera de Constellation Brands, que es una transnacional estadounidense que buscaba instalar una planta de exportación de cerveza a Estados Unidos en Mexicali, en una situación pues de escasez de agua creciente, con muchos problemas en varias zonas del estado por esta sequía histórica que se vive en el río Colorado, y afortunadamente pues salió la gente a luchar y ahorita el proyecto de la planta cervecera está en desmantelamiento. Sí, porque eso fue una lucha que se escuchaba mucho en las noticias desde hace años. Luego ganaron y no se ha escuchado mucho últimamente. Están en el proceso de desmantelar, entonces el proyecto fue una victoria del pueblo. Sí, se llevó a cabo una consulta en marzo de 2020, antes de la pandemia, y pues como comentaba, ganamos aplastantemente, con todo en contra, porque tanto la pregunta como la información del gobierno federal, lo que hizo el sector empresarial invirtiendo en medios de comunicación, en acarreos, con todo eso en contra, la gente salió a votar masivamente y ganamos aplastantemente. Entonces, a partir de eso, tuvo que pasar un año para que se instalara una mesa de salida, de desmantelamiento con el gobierno federal, y hemos estado participando en esa mesa. Ha sido otro terreno de lucha porque hemos estado ahí exigiendo, dando la vigilancia puntual, y hasta la fecha se ha estado desmantelando poco a poco la planta cervecera y ahora se anunció que se va a instalar en Veracruz, y a su vez nosotros nos solidarizamos, buscamos cómo tejer vínculos con Veracruz porque creemos que tenemos una responsabilidad moral de acompañar y vincularnos y apoyar las luchas que se den en Veracruz, que también quizás el problema no sea como la sequía que vivimos en el norte, pero hay problemas vinculados al agua que se pueden agravar con estos megaproyectos. Es justo lo que te iba a preguntar, de esta experiencia de lucha exitosa, ¿no? ¿Cómo se ha ido tejiendo luchas? Aquí tenemos un ejemplo muy específico de la misma planta que se pretende ir a Veracruz. ¿Y cuál es el otro trabajo que están haciendo de Tejiendo Luchas aquí en México? Acá en el espacio de Tejiendo Luchas, que somos parte, como comentaba, estamos vinculando como dos tipos de grandes problemáticas. Por un lado, la defensa del territorio, que tiene que ver con esto, con la defensa del agua, de los ríos, de las montañas, de la tierra, con el tema de la violencia, de grupos de familiares en busca de sus desaparecidos. Entonces, lo que buscamos es entretejer ambos grandes problemáticas y luchas, como para tener un análisis y vínculos más claros de la situación del país, porque vemos que las dos problemáticas están completamente relacionadas, se articulan, y creemos que también las luchas tenemos que articularnos, y es bastante bueno porque tanto los grupos de familiares en búsqueda, al conocer las luchas por el territorio y ver cómo se articulan dinámicas de violencia, como que se van politizando más en comprender el despojo y el saqueo de México vinculado a la violencia, y a su vez los grupos de defensa del territorio se sensibilizan y le da más ímpetu en la lucha. También conocer cómo se suman estos grupos que tienen demandas así muy crudas, de mucha sensibilidad, mucha tristeza, pero que tienen una fuerza tremenda, yo creo que es la gran fuerza moral, los grupos de búsqueda de desaparecidos, de familiares, sobre todo las mujeres, ¿no? Señoras, hermanas y demás. La mayoría. Entonces eso creo que es hay muchas articulaciones de movimientos en el país, pero esta tiene esa particularidad como esos dos grupos que se me hace que es una cosa muy poderosa. Y está pasando no solo a nivel local, allá en la frontera, sino están trabajando esta articulación a nivel nacional. Sí, de norte a sur. En esta ocasión llegaron desde Baja California, Chihuahua, Durango, todo Guanajuato. Los grupos de Guanajuato de búsqueda son poderosísimos, las compañeras que vinieron, hasta Chiapas, Oaxaca, que están en la lucha en contra del proyecto transísmico, o contra el Tren Maya, o contra otros megaproyectos, y por supuesto aquí en Morelos y otras regiones. Entonces esa es la articulación, y ahora con la Cumbre de la Paz pues tenemos la posibilidad de también dialogar con movimientos, grupos de Estados Unidos que tienen problemáticas que vemos que también se conjugan, ¿no?, en ambos países.
¿Cuál es el propósito del diálogo con las organizaciones de los Estados Unidos? El propósito pues es tejer lazos, porque vemos que enfrentamos un enemigo común que es el capitalismo, el imperialismo, las empresas, o sea, como toda esa jerarquía, que a final de cuentas vivimos las mismas problemáticas que tienen que ver con cómo las empresas están aprovechándose de la violencia para saquear los territorios, pero también para el control social, ¿no? Acá quizás se vea mucho con el despojo y la apropiación del agua, de la tierra y demás, pero allá en Estados Unidos también con el control de la población por estas dinámicas también tanto de las drogas como de la violencia y la brutalidad policíaca. Entonces hemos visto que hay muchas cosas que se entretejen. La militarización. Así, claro, también sí. acá y los grupos paramilitares, en este caso como el narco, pero entonces tener ese diálogo que a final de cuentas es la misma problemática de los dos lados de la frontera. Iván Martínez, un gusto como siempre platicar contigo. Muchas gracias. Laura, un gusto como siempre y pues seguimos en contacto.